Jamás pensé que en una cena navideña mi propio hijo me humillaría de la forma más cruel. Frente a toda la familia me empujó con violencia para que su suegro pudiera ocupar mi lugar en la mesa. Lo que él no imaginaba era que esa noche marcaría un antes y un después en su vida. Al despertar al día siguiente, lo esperaban 47 llamadas perdidas, porque las consecuencias siempre llegan cuando menos lo piensas. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita, ya que cada día compartimos nuevas historias. Dale like a este video y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Manuel Ortega Ruiz, tengo 68 años y dediqué mi vida entera a levantar un imperio desde la nada. Hace 5 años perdí a Rosa, mi esposa, y desde entonces creí que mi hijo Diego era lo más valioso que tenía. Sin embargo, esa ilusión se rompió la noche del 24 de diciembre de 2024. Llegué a casa de Diego con el corazón lleno de esperanza. Llevaba regalos para mis nietos, Javier e Isabel, además de una botella de vino que había guardado por años para una ocasión especial. El hogar estaba iluminado con luces doradas y el aroma a cordero llenaba el aire. Todo parecía anunciar una velada perfecta. ¡Abuelo Manuel!, gritaron los niños corriendo hacia mí. Javier, de 15 años, ya era más alto que yo, mientras que Isabel, de 12, aún se colgaba de mi cuello como cuando era pequeña. Esos abrazos sinceros fueron lo único auténtico que viví esa noche. Teresa, mi nuera, me saludó con una cortesía que parecía fingida. Siempre había algo en su mirada que me hacía sentir observado, como si midiera cada palabra que pronunciaba. «Qué bueno que llegaste temprano, Manuel», me dijo. Diego salió de la cocina, pero su saludo fue distante y sin emoción. «Hola, papá, deja el abrigo ahí», comentó como si yo fuera un invitado cualquiera. La mesa estaba preparada para 8 personas, aunque solo éramos 6. «¿Esperamos a alguien más?», pregunté al notar el puesto vacío. «Sí, mi padre vendrá en un momento», respondió Teresa con una sonrisa rígida. Se refería a Antonio Moreno Jiménez, un empresario de 72 años que durante años había sido mi silencioso competidor. En cuanto él llegó, la actitud de Diego cambió por completo. Servicial, atento, casi reverente. «Don Antonio, qué honor tenerlo aquí. Por favor, pase», dijo con un entusiasmo que jamás mostró conmigo. Me senté en mi lugar de siempre, la cabecera junto a Diego, el sitio que había ocupado desde que Rosa falleció, y las celebraciones pasaron a su casa. Pero entonces mi hijo me miró con una frialdad que heló mi sangre. «Papá, necesito que te levantes de ahí. Ese asiento es para don Antonio». No podía creerlo. «Diego, ese siempre ha sido mi lugar. Es el sitio que me corresponde en esta familia». El silencio llenó la habitación. Teresa bajó la mirada. Los niños se quedaron inmóviles y Antonio observaba en silencio con una mezcla de incomodidad y satisfacción. «Papá, no compliques las cosas. Muévete», replicó Diego con dureza. «No entiendo qué ocurre aquí», alcancé a decir hasta que de pronto sentí sus manos en mis hombros. Diego me empujó con tal fuerza que terminé cayendo al suelo frente a todos. Mi cuerpo, ya debilitado por los 68 años, no soportó el empujón y terminé desplomado contra el suelo frente a todos. El silencio que se produjo después resultó insoportable. Mis nietos gritaron mi nombre. Teresa se cubrió la boca con las manos y en los ojos de Antonio descubrí algo que me heló la sangre: satisfacción. Desde el piso, adolorido y humillado, escuché la sentencia que me destrozó por dentro. «Ese asiento es de mi suegro. Levántate». En ese instante no solo se quebró mi orgullo, también la imagen que tenía de mi hijo. El amor que había sentido por él durante toda mi vida se derrumbó en un instante, como un castillo de naipes. Los niños me ayudaron a reincorporarme con el rostro lleno de lágrimas y confusión.
Estoy bien, pequeña, le susurré a Isabel acariciando su cabello, aunque la verdad era otra. Por dentro, una tormenta comenzaba a desatarse. Diego se sentó tranquilamente en la mesa, mientras Antonio ocupaba mi sitio como si siempre le hubiera pertenecido. Teresa sirvió la cena con nerviosismo, evitando mirarme. Yo me vi obligado a sentarme en un lugar secundario, como si fuese un extraño en mi propia familia. Durante toda la velada observé cómo Diego trataba a Antonio con una reverencia que jamás me había mostrado. Teresa escuchaba con atención cada palabra del hombre que ahora ocupaba mi lugar, y mis nietos me miraban con tristeza sin comprender por qué su padre me había humillado de esa manera. Fue en ese momento cuando tomé la decisión que cambiaría el rumbo de todo. La cena se desarrolló bajo una tensión insoportable. Cada bocado me sabía a traición, y cada risa compartida entre Diego y Antonio se clavaba en mí como cuchillos. Javier e Isabel intentaban aligerar el ambiente hablando de sus estudios, pero incluso ellos notaban que algo esencial en la familia se había roto. Intenté recuperar la normalidad. Javier ha sacado excelentes calificaciones este trimestre, comenté. Pero Diego, sin siquiera mirarme, contestó con frialdad. Ah, sí. Don Antonio, ¿cómo encuentra el cordero? Era como si yo me hubiera vuelto invisible. Llevaba 42 años criando a ese hombre, inculcándole principios y valores, dándole todo lo que tenía, y ahora me trataba como un intruso molesto en su mesa. Cuando terminó la cena, me levanté discretamente diciendo que iba al baño. Nadie respondió. Continuaron con su brandy y sus conversaciones de negocios, en las que, irónicamente, yo, el fundador de la empresa familiar, no era tomado en cuenta. Caminé con paso lento hasta el baño, cerré la puerta y me miré al espejo. Lo que vi fue un hombre con los ojos enrojecidos, no de tristeza, sino de una furia helada que se transformaba en determinación. Saqué mi teléfono y marqué números que conocía de memoria. La primera llamada fue a Eduardo Ramírez Soto, mi abogado de confianza durante 25 años. «Manuel, es Nochebuena. ¿Qué pasa tan urgente?», preguntó con voz adormilada. «Eduardo, mañana mismo quiero que prepares los documentos para revocar todos los poderes que Diego tiene en la empresa. Absolutamente todos», respondí con firmeza. Hubo silencio al otro lado. «¿Estás seguro? Eso significaría...» «Sé perfectamente lo que significa. También anula todos los avales que haya a su nombre, la casa, el coche, las tarjetas de crédito, todo. Mi hijo me ha mostrado quién es realmente. Ahora es mi turno de enseñarle quién soy yo». La segunda llamada fue a Carmen Vidal Herrera, mi contadora y directora financiera. «Carmen, lamento molestarte en estas fechas, pero necesito que mañana congeles todas las cuentas conjuntas con Diego y que suspendas su salario y sus beneficios como ejecutivo». «¿Existe algún problema legal, don Manuel?», preguntó sorprendida. «No, Carmen, solo estoy recuperando lo que siempre ha sido mío», contesté. La tercera llamada fue la más decisiva. Marqué el número de Rodrigo Fernández Morales, mi mano derecha desde los primeros días de la empresa. «Rodrigo, disculpa la hora. Mañana temprano necesito que retires todas las pertenencias de Diego de su despacho». «¿Quiere despedirlo, jefe?», preguntó con cautela. «Exacto. Ya no es director ejecutivo. Desde mañana tú ocuparás ese cargo. Prepara una carta de cese inmediato, causas justificadas, pérdida total de confianza. ¿Entendido?». «Sí, don Manuel. ¿Algo más?». «Sí», dije con voz dura. «Deja una nota en su escritorio que diga: esta oficina no es para ti. Quiero que comprenda perfectamente lo que esto significa». Tras hacer las llamadas, permanecí unos minutos más en el baño, organizando en mi mente cada paso que iba a dar.
No buscaba venganza. Lo que anhelaba era justicia. Durante décadas había dedicado mi vida a construir un imperio empresarial, sacrificando tiempo, energía y momentos personales. Había trabajado 18 horas al día para ofrecerle a mi familia una vida cómoda, y ahora mi propio hijo me demostraba que todo ese esfuerzo no merecía ni su respeto básico. Regresé al comedor con una sonrisa tranquila que ocultaba la tormenta que hervía en mi interior. La conversación entre los adultos continuaba como si yo fuera invisible. Los mercados europeos están muy inestables, comentaba Antonio mientras movía su copa de coñac. Exactamente, respondió Diego entusiasmado. Por eso creemos que una fusión entre nuestras empresas sería muy beneficiosa. La palabra fusión me golpeó como un rayo. Estaban planeando unir mi empresa, el fruto de toda mi vida, con la de Antonio sin siquiera consultarme. ¿Fusión?, pregunté con voz medida, controlando cada sílaba. Diego me miró como si hubiera olvidado que yo seguía allí. Ah, sí, papá. Don Antonio y yo hemos estado hablando de nuevas oportunidades para la empresa, dijo con una arrogancia que jamás había visto en él. Técnicamente, repetí despacio, saboreando la palabra. Eres director ejecutivo. Ya veo. Antonio intervino con voz pausada y calculadora. Manuel, debes entender que los negocios modernos requieren ideas frescas. Diego tiene propuestas innovadoras. Estoy seguro de ello, respondí, manteniendo la calma en el exterior, mientras internamente registraba cada palabra para futuras cuentas pendientes. Los niños ya habían subido a sus habitaciones tras el postre, ajenos al drama que se desarrollaba. Teresa recogía los platos con movimientos automáticos, visiblemente incómoda, pero sin atreverse a intervenir en la conversación de los hombres. «Creo que es hora de que me retire», anuncié finalmente levantándome de la silla lateral donde me habían relegado. «Claro, papá, que descanses», respondió Diego sin levantar la vista de su cigarro. Ni siquiera se molestó en acompañarme a la puerta. Fue Javier quien bajó corriendo las escaleras al escucharme. «¿Te vas ya, abuelo? Pensé que te quedarías más tiempo, como siempre». «No, pequeño. Esta noche tengo asuntos importantes que atender», contesté. Su pregunta sobre la cena me atravesó el corazón. «¿Estás molesto por lo que pasó?» «No estoy molesto, Javier. Estoy decepcionado. A veces las decepciones nos enseñan las verdades más duras. No lo entiendes ahora, hijo, pero lo harás pronto. Recuérdalo. Te amo mucho». Salí de la casa sintiéndome sorprendentemente liberado. El aire frío de diciembre llenó mis pulmones mientras caminaba hacia mi coche. Antes de encender el motor, saqué el teléfono para hacer una última llamada. «Notaría López. Soy Manuel Ortega. Lamento molestarte en Nochebuena, pero necesito modificar mi testamento mañana mismo. Es urgente, muy urgente». Mientras conducía hacia mi hogar, una sonrisa comenzó a formarse en mi rostro. Diego había creído tener control sobre la situación, pero había olvidado un detalle fundamental. Yo era quien había construido el tablero de juego, y mañana él descubriría las reglas reales. Llegué a casa cerca de la medianoche. El sueño era lo último en mi mente. Mientras el resto de Madrid celebraba la Navidad, yo me preparaba para la batalla más importante de mi vida. Encendí todas las luces de mi despacho y extendí sobre el escritorio de roble los documentos legales acumulados durante 4 décadas de trabajo. Mi primera tarea fue revisar con detalle los contratos societarios. Necesitaba confirmar algo que ya sospechaba. Diego nunca había tenido participación real en la empresa. Su cargo como director ejecutivo dependía únicamente de mi designación, no de ningún derecho adquirido. Toda su autoridad estaba condicionada a mi voluntad, y esa voluntad acababa de cambiar por completo. Mientras revisaba expedientes y carpetas, mi teléfono sonó.
Era Carmen, mi contadora. Don Manuel, he estado revisando las cuentas desde nuestra última conversación. Hay algo urgente que debe saber. Dime, Carmen, respondí. Diego ha estado usando los avales de la empresa para gastos personales mucho mayores de lo previsto. La hipoteca del apartamento donde vive, 600.000 euros. Su coche deportivo, 120.000 euros. Y las tarjetas de crédito corporativas suman más de 200.000 euros en compras personales. La noticia me golpeó con fuerza. ¿Está en mora con algún pago? Varios. Sin sus avales, se ejecutará de inmediato. Los bancos comenzarán el embargo mañana mismo si no se presentan garantías. Perfecto. Cancela todos los avales al amanecer, ordené con voz firme. ¿Está seguro, don Manuel? ¿Esto arruinará su situación financiera?, preguntó Carmen. Sí, mi hijo ha arruinado algo mucho más valioso, nuestra relación. Ahora aprenderá que todas las acciones tienen consecuencias. Después de colgar, continué revisando los documentos hasta encontrar lo que buscaba, los contratos de trabajo de Diego. Mi empresa, Ortega Construcciones S.L., le pagaba a Diego un salario mensual de 8.000 euros, además de beneficios que incluían coche de empresa, seguro médico privado, gastos de representación y participación en los beneficios anuales. Todo eso estaba a punto de desaparecer en cuestión de horas. A las 3 de la madrugada marqué el teléfono de Rodrigo. Jefe, no he podido dormir pensando en lo que me pidió. ¿Está seguro de que quiere que haga esto? Rodrigo, después de tantos años de trabajo juntos, ¿confías en mi criterio? Por supuesto, don Manuel. Usted me sacó de la pobreza y me dio oportunidades que jamás imaginé. Entonces confía en mí ahora. Diego ha cruzado una línea de la que no hay retorno. Ve temprano a la oficina, retira todas sus pertenencias personales y coloca esa nota tal como te indiqué. Si él llega mientras lo haces, quiero que experimente cómo se siente perder su lugar. A las 4 de la mañana revisé los estados financieros de los últimos 5 años y lo que descubrí me llenó de ira y decepción. Diego había estado desviando pequeñas cantidades hacia cuentas personales durante años. Nada ilegal, pero totalmente inmoral. Usaba contactos de la empresa para conseguir contratos privados y cobraba comisiones sin informarme. Esa noche no solo me faltó al respeto, había estado traicionando mi confianza durante años de manera sistemática. A las 5 de la mañana llamé a Eduardo, mi abogado. Manuel, he estado preparando los documentos, pero esto tendrá consecuencias legales inmediatas. Diego podría demandarte por despido improcedente. Eduardo, tengo pruebas de desvío de fondos, uso indebido de recursos corporativos y conflictos de interés no declarados. ¿Crees que se atreverá a ir a juicio? Entiendo. Los documentos estarán listos a las 8. Perfecto. También prepara los papeles para transferir la propiedad del apartamento de la calle Serrano, registrado a nombre de Diego como préstamo familiar. Quiero recuperarlo, que aprenda a pagar alquiler como cualquier persona normal. A las 6, mientras preparaba café, recibí un mensaje de Isabel, mi nieta. Abuelo, papá está muy nervioso. Ha estado hablando por teléfono toda la noche. ¿Está todo bien? Todo estará bien, pequeña. Tu abuelo te ama mucho. A las 7 llegó el momento más satisfactorio de toda la operación. Llamé al Banco Central Hispano. Habla Manuel Ortega Ruiz. Necesito cancelar inmediatamente todos los avales firmados a nombre de Diego Ortega Vázquez. Hipoteca, créditos, tarjetas, todo. Señor Ortega, eso significa que los pagos se ejecutarán de inmediato, dijo la voz del otro lado. Lo sé perfectamente. Proceda. Los documentos estarán listos en 1 hora. No es necesario informar a Diego. Él se enterará muy pronto. A las 8 llegó Eduardo con todos los documentos preparados. Firmé cada uno con una determinación inquebrantable.
cancelación de poderes ejecutivos, revocación de autoridad bancaria, cese inmediato de funciones directivas, recuperación de bienes cedidos en préstamo familiar. Manuel, una vez que firmes esto no hay vuelta atrás, dijo Eduardo. Hace unas horas mi hijo me empujó al suelo delante de mis nietos para darle mi lugar a otro hombre. ¿Crees que hay vuelta atrás? Firmé el último documento a las 8:30 y a las 9 llamé a Rodrigo para confirmar que todo estuviera listo. Jefe, he retirado todas sus pertenencias, computadora, diplomas, incluso la planta de su ventana. Todo está en cajas en el almacén y la nota colocada exactamente en el centro de su escritorio. Perfecto, déjalo entrar normalmente, que descubra todo por sí mismo. A las 9:30 recibí la confirmación de Carmen. Don Manuel, todos los avales han sido cancelados oficialmente. Los bancos comenzarán las ejecutorias a partir de las 10. A las 10 me vestí con mi mejor traje. Hoy no era un día cualquiera. Era el día en que Diego Ortega Vázquez aprendería el verdadero significado de consecuencias. Serví una última taza de café y observé el amanecer desde la ventana de mi estudio. Tras una noche sin dormir, me sentía energizado, sin rastros de tristeza, solo con la claridad absoluta de lo que debía hacerse. Mi teléfono estaba silenciado, pero podía ver las notificaciones acumulándose, llamadas perdidas, mensajes, correos. La tormenta había comenzado. Diego estaba a punto de enfrentarse al peor día de su vida, y yo estaba listo para ver cómo finalmente comprendía que subestimar a su padre había sido su error más costoso. Despertó aquella mañana del 25 de diciembre con una extraña sensación en el estómago, un presentimiento que su mente consciente aún no podía comprender. Teresa ya estaba levantada, preparando el desayuno con movimientos mecánicos. La casa emanaba una tensión invisible que todos percibían, pero nadie mencionaba. ¿Dormiste bien?, preguntó Teresa sin mirarlo. «Regular», respondió Diego, revisando su teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de números desconocidos, probablemente vendedores navideños. Lo que ignoraba era que, mientras desayunaba, varios bancos en Madrid ya habían iniciado los protocolos de ejecución. Los sistemas habían procesado automáticamente la cancelación de avales durante las primeras horas del día. A las 10:15 recibió la primera llamada seria. «Señor Ortega Vázquez, habla Mónica Castillo del Banco Santander. Necesitamos que nos contacte de inmediato sobre su hipoteca». «¿Qué sucede?» «Mi hipoteca está al corriente». «Señor, el aval principal de su préstamo fue cancelado esta mañana. Sin esa garantía, el préstamo entra automáticamente en situación de exigibilidad inmediata». Diego sintió que le lanzaban agua helada. «¿Qué aval?», preguntó desconcertado. «El aval firmado por Manuel Ortega Ruiz. Sin esa garantía, debe liquidar la deuda completa o procederemos con la ejecución hipotecaria». La llamada se cortó, dejándolo paralizado. Antes de que pudiera reaccionar, el teléfono volvió a sonar. «Señor Diego Ortega, BBVA, Departamento de Riesgos. La línea de crédito corporativa de Diego había sido suspendida por la cancelación de sus garantías. Debía presentarse de inmediato en las oficinas». Antes de que pudiera reaccionar, otra llamada llegó. Banco Popular informando que su tarjeta de crédito empresarial estaba bloqueada. Luego, CaixaBank notificó un procedimiento preventivo de embargo y otra más del Banco Sabadell ordenaba ejecución inmediata. En solo 15 minutos, Diego recibió 47 llamadas de bancos, aseguradoras, concesionarios y proveedores. Su mundo financiero se desmoronaba frente a él, mientras permanecía de pie en pijama en la cocina. Teresa lo miraba, horrorizada. «¿Qué está pasando, Diego? ¿Por qué tantas llamadas?» «No lo sé», murmuró él, aunque en su mente empezaba a formarse una sospecha terrible. Las palabras de su padre la noche anterior resonaban con fuerza. «Técnicamente, yo soy el director ejecutivo.
A las 11 de la mañana decidió ir de inmediato a la empresa. Necesitaba comprender lo que estaba sucediendo y, sobre todo, recuperar acceso a los recursos corporativos para manejar aquella crisis inesperada. Condujo su BMW Serie 7 por las calles vacías de un Madrid navideño, sin saber qué sería de las últimas veces que estaría al volante. El concesionario ya había recibido órdenes de recuperación por impago del leasing. Llegó al edificio de Ortega Construcciones a las 11:30. El guardia de seguridad lo saludó con normalidad, sin dar señales de que algo hubiera cambiado. Diego subió en el ascensor hasta la 5ª planta, donde se encontraba su despacho de director ejecutivo. Al salir, notó algo extraño. Rodrigo Fernández estaba sentado detrás de su escritorio, revisando documentos claramente pertenecientes a los archivos ejecutivos. «Rodrigo, ¿qué haces en mi despacho?» Rodrigo lo miró con expresión incómoda, pero firme. «Buenos días, Diego. Bueno, este ya no es tu despacho». «¿Cómo que no es mi despacho?», preguntó Diego incrédulo. «Lee la carta que está sobre el escritorio». Diego se acercó y vio una nota escrita a mano con la caligrafía inconfundible de su padre colocada exactamente en el centro de la mesa. «Esta oficina no es para ti». Las palabras lo golpearon como puñetazos. Era la misma frase que su padre había usado la noche anterior, pero ahora dirigida a él. Sintió que las rodillas le flaqueaban. «Rodrigo, esto tiene que ser una broma». «No es una broma, Diego. Don Manuel me nombró director ejecutivo esta mañana. Tienes 5 minutos para recoger tus pertenencias del almacén y abandonar el edificio». «Esto es imposible. Soy el director ejecutivo. He trabajado años construyendo esta empresa junto a mi padre». «Ya no, Diego. Los documentos están archivados oficialmente, causas justificadas, pérdida de confianza y conflictos de interés». Diego intentó llamar a su padre, pero Rodrigo le entregó un sobre cerrado. «Don Manuel me pidió que te diera esto». Con manos temblorosas, Diego abrió el sobre y encontró una carta mecanografiada con membrete de la empresa. «Diego, las consecuencias de nuestros actos a veces llegan cuando menos las esperamos. Anoche me enseñaste que mi lugar en tu vida ya no existe. Hoy yo te enseño que tu lugar en mi empresa tampoco. Tienes hasta las 12 del mediodía para desalojar cualquier propiedad a mi nombre, el apartamento de Serrano, el coche, todo. Aprende a vivir con tus propios recursos, como debiste haber hecho hace años. No me busques, no me llames, no intentes intermediarios. Esta decisión es definitiva e irrevocable. Tu padre que ya no te reconoce, Manuel Ortega Ruiz». Diego leyó la carta 3 veces antes de que comprendiera plenamente su significado. No era solo su puesto de trabajo, era todo. Casa, coche, estilo de vida, seguridad económica. Todo desapareció en una sola mañana. «Rodrigo, tienes que ayudarme. Conoces a mi padre. Esto es una locura». «No, Diego. Es algo definitivo. Vi lo que hiciste anoche. Mi esposa estaba indignada cuando se lo conté. Don Manuel es justo, pero también implacable. Cuando decide, no hay vuelta atrás. Pero soy su hijo, su único hijo. Era su hijo. Anoche elegiste ser otra cosa». Diego salió del edificio como un sonámbulo. En el estacionamiento vio una grúa enganchando su BMW. El conductor le mostró la orden judicial de recuperación por impago. «Espere, debe haber un error». «No, señor. El leasing está vencido y sin garantías. El vehículo será recuperado de inmediato». Tuvo que caminar hasta la estación de metro más cercana, algo que no hacía en años. Durante el trayecto, su teléfono no paró de sonar. Bancos, acreedores, proveedores, todos exigiendo pagos inmediatos. Su mundo se desmoronaba a velocidad vertiginosa. Cuando finalmente llegó a su apartamento, encontró a Teresa llorando en el sofá con una notificación judicial en las manos.
Diego, tenemos solo 24 horas para abandonar la casa. Van a ejecutar la hipoteca. ¿Qué? Preguntó él incrédulo. Tu padre canceló todos los avales. Debemos 600.000 euros que no tenemos. Diego se dejó caer en una silla derrotado. En menos de 12 horas había perdido su empleo, su coche, su hogar y toda estabilidad económica. Pero lo más doloroso era que había perdido también a su padre. Las palabras que él había pronunciado la noche anterior resonaban ahora como una condena. Este lugar es de mi suegro. Fuera. Ahora él era el que estaba fuera de todo. Pasó las siguientes 2 horas tratando de asimilar la magnitud del desastre. Teresa, entre llantos y reproches, empacaba frenéticamente las pertenencias más valiosas, tratando de salvar lo que podían antes del desalojo. «¡Esto es tu culpa!», gritaba mientras metía joyas en una maleta. «¿Cómo pudiste ser tan estúpido? Empujar a tu propio padre delante de los niños. Teresa, cálmate. Esto se puede arreglar, solo necesito hablar con él», intentó calmarla Diego. «Hablar, Diego. Nos han quitado todo. La casa, el coche, tu trabajo. ¿Qué vamos a decirles a mis padres?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Antonio Moreno, su suegro, había sido testigo de la humillación que Diego le había infligido a Manuel. Para Antonio, el respeto familiar y la dignidad patriarcal eran sagrados. Con manos temblorosas, Diego marcó el número de su suegro buscando apoyo, un aliado, alguien que intercediera por él. «Antonio, soy Diego. Necesito hablar contigo urgentemente». La voz que respondió fue fría y cortante. «Diego, esperaba tu llamada. Ha ocurrido algo terrible. Mi padre ha perdido la razón. Me quitó todo por una discusión familiar sin importancia. Necesito tu ayuda». Hubo un silencio helado. «Una discusión sin importancia. ¿Tú acabas de decir eso?», replicó Antonio con firmeza. «No, Diego, no lo sé, porque jamás le faltaría el respeto a mi padre de la manera en que tú lo hiciste anoche». Diego sintió cómo el pánico lo consumía. «Antonio, por favor. Teresa y los niños necesitan estabilidad. Sé que puedes entenderlo. Lo que entiendo perfectamente es que presencié cómo un hombre de 42 años humilló públicamente al padre que le dio todo. Vi cómo empujaste a Manuel al suelo para darme un asiento que yo nunca pedí ni quería. Pensé que te agradaría el gesto de respeto». «Respeto, Diego. El respeto no se construye faltándole el respeto a otros y menos a tu propio padre». Diego escuchaba el desprecio creciente en la voz de Antonio. Su último recurso se desvanecía ante sus ojos. «Antonio, somos familia. Teresa es tu hija. Los niños son tus nietos». «Exactamente. Y por eso no puedo permitir que crezcan pensando que ese comportamiento es aceptable. Teresa y los niños siempre tendrán mi apoyo, pero tú, Diego, has demostrado que no eres confiable». «¿Qué quieres decir? ¿Que cualquier hombre capaz de traicionar a su propio padre es capaz de traicionar a cualquiera? No habrá apoyo económico, no habrá trabajo en mis empresas, ni refugio en mi casa». Diego sintió que las piernas se le debilitaban. «No puedes estar hablando en serio. Nunca he estado más serio en mi vida. Además, he decidido contactar a Manuel para ofrecerle una disculpa personal por haber sido testigo involuntario de tu comportamiento deplorable». «¿Vas a disculparte con él?». «Por supuesto. Un hombre de su calibre no merecía esa humillación, especialmente frente a su familia. Y también le haré una propuesta de sociedad empresarial». Las palabras de Antonio golpearon a Diego como martillazos. No solo había perdido el apoyo de su suegro, sino que ahora Antonio se aliaba directamente con su padre. «Antonio, por favor, recapacita». «Ya he recapacitado, Diego. Mi conclusión es clara. Manuel Ortega es el tipo de hombre con el que quiero hacer negocios.
La llamada se cortó dejando a Diego con el teléfono muerto en la mano. Teresa, que había escuchado toda la conversación desde la puerta, estaba pálida y sin palabras. «Mi padre no nos ayudará», susurró. «No, ¿qué vamos a hacer, Diego? ¿Dónde vamos a vivir? Los niños tienen colegio y yo mi trabajo». «No lo sé, Teresa. Simplemente no lo sé», respondió él abatido. En ese instante, Javier e Isabel bajaron las escaleras, alertados por los gritos y el desorden de maletas y cajas. «¿Qué está pasando?», preguntó Javier con la preocupación de un adolescente que intuye que su mundo se ha transformado. «¿Por qué mamá está llorando?», añadió Isabel con voz temblorosa. Diego los miró y sintió una punzada de vergüenza más intensa que cualquier otra emoción que hubiera experimentado. ¿Cómo iba a explicarles que, por su orgullo y torpeza, toda su estabilidad familiar se había esfumado? «Niños, necesitamos hablar», comenzó Teresa con voz quebrada. «¿Es por lo que pasó anoche con el abuelo?», preguntó Javier directamente. La pregunta, simple y directa, mostraba que incluso los adolescentes habían comprendido la gravedad de los hechos mejor que él mismo. «Sí, hijo, es por eso», admitió Diego. «Papá, ¿por qué empujaste al abuelo?», dijo Isabel con lágrimas en los ojos. Diego no encontró respuesta. Las palabras se atoraban en su garganta. «El abuelo nos ama mucho», continuó Isabel. «Siempre nos trae regalos y nos cuenta historias. ¿Por qué fuiste malo con él?». Yo pensé», titubeó Diego. «¿Pensaste qué, papá?», insistió Javier. «Parecía que lo odiabas». «No lo odio, pero lo trataste como si lo hiciera», replicó Javier con madurez desgarradora. «Y ahora él debe odiarnos a nosotros también». «No, hijo, él os ama, nunca os haría daño», intentó tranquilizarlos Diego. «Entonces, ¿por qué no podemos quedarnos en casa? ¿Por qué mamá está empacando todo?». Diego se dejó caer en el sofá, derrotado. Sus propios hijos lo estaban juzgando y tenían razón. Reconoció finalmente que había cometido un error enorme, uno que cambiaría sus vidas para siempre. «¿Puedes pedirle perdón al abuelo?», preguntó Isabel con la inocencia de quien aún cree que los problemas de los adultos pueden resolverse con disculpas sinceras. «Ya es demasiado tarde para eso, pequeña», susurró él, resignado. Teresa se sentó a su lado por primera vez en todo el día. Su voz no contenía reproches, sino una profunda tristeza. «Diego, necesitas entender algo. Los niños y yo nos vamos a casa de mis padres». «¿Qué? No puedo quedarme contigo después de esto. No puedo estar con alguien capaz de humillar a su propio padre de esa manera. Teresa, somos una familia». «No, Diego, una familia se construye sobre respeto y valores. Anoche demostraste que careces de ambos». Diego miró a su esposa, a sus hijos, a las maletas y a los documentos del desalojo sobre la mesa. En apenas 24 horas había destruido toda su vida por un momento de soberbia estúpida. Y lo peor, su padre tenía razón. Las consecuencias eran devastadoras, mucho más de lo que había imaginado. La tarde del 25 de diciembre se convirtió en la más larga y dolorosa de su vida. Mientras Teresa empacaba meticulosamente las pertenencias de los niños, Diego buscaba desesperadamente una solución a su crisis económica. Sus cuentas bancarias estaban congeladas por las deudas pendientes, su tarjeta principal bloqueada y el cajero automático le negó incluso 50 euros de su cuenta personal. Solo le quedaban 300 euros en efectivo, todo lo que le restaba de su vida financiera anterior. «¿Dónde vas a dormir esta noche?», le preguntó Teresa mientras cerraba la última maleta de los niños. «No lo sé, quizás en algún hotel económico hasta reorganizarme», respondió Diego. «Mírame», lo interrumpió Teresa. «¿De verdad crees que podrás reorganizarte después de esto? Tu padre no actúa por impulso. Esto está calculado para ser permanente». «Es mi padre, Teresa.
Eventualmente me perdonará, como tú lo hiciste con él cuando cometía errores. Ah, espera. Él nunca cometía errores contigo. Siempre fue perfecto, generoso y comprensivo, y así se lo pagaste, dijo Teresa, con una verdad que cortaba más profundo que cualquier reproche. Manuel había sido un padre ejemplar y Diego había respondido con ingratitud y desprecio. A las 6 de la tarde llegó el camión de mudanzas que Teresa había contratado para trasladar sus pertenencias a casa de sus padres. Los niños, con tristeza silenciosa, supervisaban el traslado de sus juguetes y muebles. «Papá, ¿vienes con nosotros?», preguntó Isabel mientras cargaba su bicicleta rosa. «No, cariño. Papá tiene que resolver primero algunos problemas». «¿Cuándo los resolverá?». Teresa lo miró con una expresión llena de años de decepción acumulada. «No lo sabemos, Isabel». Javier, más directo, confrontó a su padre sin rodeos. «Papá, ¿vas a quedarte sin casa por lo que le hiciste al abuelo?». «Es más complicado que eso, hijo». «No me parece complicado», replicó Javier con la claridad de un adolescente que ve la realidad tal cual es. «Fuiste cruel con él, y ahora él actúa con la misma crueldad hacia ti. Es como en el colegio. Si golpeas a alguien, recibes un castigo», dijo Javier con brutal simplicidad, demostrando que incluso un adolescente entendía mejor la relación de causa y efecto que Diego. A las 7 de la tarde, Teresa terminó de empacar todas sus pertenencias y las de los niños. La casa, que horas antes había sido su hogar familiar, ahora parecía un vacío cascarón, con apenas los muebles básicos que pertenecían al inmueble. «Diego, necesito que firmes estos documentos», le dijo Teresa, entregándole una carpeta con papeles legales que había preparado mientras él buscaba soluciones financieras imposibles. «¿Qué son?», preguntó él. «Separación temporal de bienes y custodia provisional de los niños. Mi abogado los preparó esta tarde». Diego sintió que le atravesaban un puñal por el estómago. «Ya acudiste a un abogado. Por supuesto, creías que iba a esperar a ver hasta dónde caías. Tengo que proteger a los niños». «Teresa, esto es extremo. ¿Tiempo para qué, Diego? ¿Para encontrar otro padre rico que puedas traicionar? ¿Para ganarte el favor de otro suegro humillando a tu propia familia? Eso no es justo. ¿Sabes qué es realmente injusto? Que mis hijos hayan visto a su padre comportarse como un salvaje con su abuelo. Que después de 15 años de matrimonio descubra que mi esposo es capaz de tal crueldad». Con manos temblorosas, Diego firmó los papeles. No tenía otra opción. Sin recursos, sin trabajo, sin casa, no podía ofrecer estabilidad a nadie. «Los niños podrán visitarte los fines de semana cuando tengas un lugar adecuado», le informó Teresa mientras guardaba los documentos firmados. «¿Cuándo?». «Cuando demuestres que eres alguien confiable otra vez, si alguna vez lo logras». A las 8 de la noche, Diego se encontró solo en una casa vacía que ya no le pertenecía, con 300 euros en efectivo y una maleta con ropa básica. El resto de sus pertenencias estaban en cajas bajo la custodia de Rodrigo, en el almacén de la empresa. Salió a la calle y deambuló sin rumbo por las calles navideñas de Madrid. Familias felices paseaban, niños corrían con juguetes nuevos, parejas se abrazaban contra el frío y él parecía no tener a dónde regresar. Finalmente encontró un hotel económico cerca de Atocha, donde pagó una habitación para 3 noches con 200 euros. Le quedaban 100 euros para comida y transporte. La habitación era pequeña, con una cama individual, un baño diminuto y una ventana que daba a un callejón oscuro. Se sentó en la cama y contempló la magnitud de su caída personal. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Diego Ortega?», dijo la voz al otro lado. «Habla Marcos Delgado, del despacho de abogados Delgado y Asociados».
Su padre me ha contratado para notificarle que cualquier intento de contacto directo o indirecto con él será considerado acoso. ¿Qué? Don Manuel ha sido muy claro. No desea recibir llamadas, mensajes, visitas ni intermediarios de su parte. Cualquier violación de esta instrucción provocará una orden de alejamiento judicial. Es mi padre, señor Ortega. Legalmente, don Manuel tiene derecho a decidir con quién mantiene relación. Su decisión es definitiva. La llamada terminó y Diego comprendió que su padre no solo lo había castigado económicamente, sino que había eliminado cualquier posibilidad de reconciliación. Se miró en el espejo del baño del hotel. El hombre que le devolvía la mirada parecía haber envejecido 10 años en un solo día. Ojeras profundas, barba descuidada, ropa arrugada. Era exactamente lo que era. Alguien que lo había perdido todo por su propia estupidez. Esa noche, mientras intentaba dormir en una cama desconocida, Diego repasó mentalmente las últimas 24 horas que habían transformado su vida por completo. Apenas 2 días atrás era director ejecutivo de una empresa próspera. Antes, Diego vivía en un lujoso apartamento y conducía un coche deportivo. Tenía una familia estable y gozaba del respeto de su comunidad. Ahora se encontraba sin hogar, sin empleo, sin familia, sin recursos y sin un futuro claro. Todo por un instante de soberbia que duró menos de medio minuto. Las palabras que había pronunciado resonaban en su mente como una condena. Este lugar es de mi suegro, fuera. Ahora él era quien estaba completamente fuera. 3 días después del desastre navideño, mientras Diego trataba de asimilar su nueva realidad en la pequeña habitación del hotel, recibió una llamada inesperada que cambió su perspectiva. «Papá», dijo la voz de Javier temblorosa y cargada de emoción, «necesito contarte algo importante. El abuelo vino a vernos». Diego sintió que el corazón se le aceleraba. «Manuel fue a casa de vuestros abuelos maternos», explicó Javier. «Ayer por la tarde mamá no estaba, había salido a comprar. El abuelo Antonio nos recibió en el salón principal, como si fuéramos invitados de honor». «¿Qué pasó?», preguntó Diego. Nunca había visto a su padre tan triste, pero también se le veía diferente, más firme, como cuando tomaba decisiones importantes en la empresa. Diego cerró los ojos e imaginó la escena. Manuel enfrentando la situación con la dignidad que siempre lo había caracterizado. «Nos pidió a Isabel y a mí que nos sentáramos con él», continuó Javier. «Nos explicó que lo que pasó contigo no tenía nada que ver con nosotros y que nos amaba igual que siempre». ¿Qué más dijo? Que los adultos a veces toman decisiones con consecuencias graves, pero que nosotros, los nietos, no somos responsables de esas decisiones. Las palabras de Manuel mostraban el tipo de hombre que era, incluso en medio del dolor y la decepción. Protegía a los niños de verse envueltos en el conflicto adulto. Isabel preguntó si estaba enojado con ellos, y Javier dijo que su abuelo aseguró que nunca podría estar enfadado porque ellos no habían hecho nada malo. ¿Y mamá cómo reaccionó? Se puso muy nerviosa. Creo que temía que abuelo Manuel la culpase por lo que hiciste, pero él fue educado y le dijo que entendía su decisión de separarse de ti. Diego sintió otra punzada de dolor. Su padre no solo lo había castigado, sino que validaba las decisiones de quienes lo abandonaban. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, Javier. ¿Por qué fuiste tan cruel con el abuelo?» La pregunta directa de su hijo lo obligó a confrontar una verdad que había estado evitando. No había justificación para su conducta. «Hijo, creí que hacía lo correcto. Pensé que mostrar respeto al abuelo Antonio era importante. Pero papá, mostrar respeto a alguien no significa faltar al respeto a otro. Eso lo aprendí cuando tenía 8 años». La claridad de su hijo lo golpeó como una revelación.
Un niño entendía el respeto básico que él, a sus 42 años, había ignorado por completo. Tienes razón, Javier. Cometí un error terrible. ¿Puedes arreglarlo? No lo sé, hijo. Tu abuelo está muy dolido. Pero tú también, ¿verdad? Mamá dice que perdiste el trabajo y la casa. Sí, he perdido muchas cosas. ¿Las perdiste o te las quitaron como castigo? Otra vez, la perspectiva brutal de un adolescente. Las consecuencias no eran casualidad, sino el resultado directo de sus acciones. Me las quitaron como castigo, hijo, como cuando te quitan el PlayStation. Exactamente como eso. ¿Y crees que te lo merecías? Diego guardó silencio. Era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta tan directa y la primera que se la hacía a sí mismo con sinceridad. Sí, Javier, creo que me lo merecía. Entonces quizás el abuelo no está siendo cruel contigo, sino justo. Las palabras de su hijo calaron más profundo que cualquier reproche de Teresa, toda humillación económica o pérdida material. Un adolescente había expresado la verdad que Diego no quería aceptar. Manuel no buscaba venganza, actuaba con justicia. «Papá, ¿sigues ahí?» «Sí, hijo». El abuelo nos dijo algo más. «Tendremos que elegir si queremos mantener relación con él o contigo, porque no estará en el mismo lugar que tú nunca más». ¿Qué decidisteis? Le dijimos que no era justo obligarnos a elegir. Te amamos a ti y a él, aunque haya habido problemas. ¿Cómo reaccionó? Se le llenaron los ojos de lágrimas, nos abrazó y dijo que éramos muy sabios. Después nos propuso vernos los miércoles por la tarde y domingos por la mañana, sin hablar de ti ni de él, compartimentos separados. Diego sintió alivio y tristeza a la vez. Su padre había encontrado la manera de mantener relación con los nietos sin traicionar su decisión de cortar lazos con él. ¿Aceptasteis? Sí, pero papá es muy raro. Es como tener dos vidas distintas. Lo siento, hijo. Siento haberos puesto en esta situación. ¿Vas a intentar arreglar las cosas con él? No puedo, Javier. Tu abuelo ha dejado claro que no quiere saber nada de mí. Ni siquiera vas a intentarlo. ¿Cómo podría si ni siquiera me permite acercarme? No lo sé, papá, pero el abuelo siempre dice que los problemas difíciles requieren soluciones creativas. Tras colgar, Diego quedó sentado en la cama del hotel, asimilando la conversación. Sus hijos habían logrado mantener relación con su abuelo, pero a costa de separar sus vidas, todo por un momento de arrogancia. Lo más impactante fue la madurez de los niños frente a su propia inmadurez de 42 años. Mientras caminaba por Madrid buscando empleo, Diego comprendió algo esencial. No se trataba solo de recuperar lo perdido, sino de convertirse en alguien que mereciera recuperarlo. Recuperar un trabajo, una casa o un coche era mucho más fácil que recuperar el respeto de un hombre traicionado, especialmente si ese hombre era tu propio padre, con toda la razón del mundo para no concederte una segunda oportunidad. 2 semanas después del colapso, Diego había agotado casi todos sus recursos económicos. Los 100 euros que le quedaban tras pagar el hotel se habían ido en comida y transporte público mientras buscaba trabajo desesperadamente. Su currículum, que antes abría puertas gracias a su apellido y contactos, ahora era rechazado sistemáticamente. En la cerrada industria de la construcción en Madrid, donde todos se conocían, la noticia de su conflicto con Manuel Ortega se había esparcido rápidamente. «Lo siento, señor Ortega, pero no hay vacantes», le repetían en cada oficina, con sonrisas corteses que ocultaban el verdadero mensaje. No eras bienvenido. Nadie estaba dispuesto a contratar al hijo que había traicionado a Manuel Ortega. El 4 día de enero, sin dinero ni siquiera para pagar un hostal, Diego se vio obligado a dejar de lado su orgullo de una forma que jamás había imaginado. Acudió a una empresa de limpieza industrial en las afueras de Madrid y solicitó empleo.
¿Tienes experiencia en limpieza?, preguntó Remedios Sánchez, la supervisora de 45 años que lo entrevistaba. No, pero aprendo rápido y necesito trabajar con urgencia. ¿Por qué alguien con tu perfil profesional querría este trabajo?, añadió. Diego respondió con una mezcla de verdad y discreción. Había tenido diferencias irreconciliables con su antiguo socio y necesitaba empezar desde cero. Remedios lo observó con ojos atentos. Era una mujer que había levantado su pequeña empresa desde nada y podía reconocer la desesperación y la humildad genuina cuando las veía. El trabajo es duro, las horas largas, y el salario es de 100 euros al mes, de 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Estás seguro de poder con esto? Sí, completamente seguro. Puedo empezar mañana. Diego no llegó tarde ni un solo día. Había 50 personas esperando ese puesto. Aquella primera noche trabajó limpiando oficinas hasta el amanecer. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora manejaban trapeadores y productos químicos. Los trajes de diseñador fueron reemplazados por uniformes azules de Limpiezas Remedios S.L. Durante esas primeras semanas, la rutina nocturna le provocó una transformación inesperada. La humildad forzada de limpiar baños y vaciar papeleras lo llevó a reflexionar sobre conceptos que siempre había dado por sentado: dignidad, trabajo honesto, valor del esfuerzo. Sus compañeros eran inmigrantes, madres solteras, estudiantes universitarios que financiaban sus estudios, jubilados complementando pensiones insuficientes. Ninguno conocía su pasado. Por primera vez en años, Diego no era juzgado por su apellido o conexiones, sino por su disposición a trabajar. ¿De dónde eres, Diego?, preguntó Miguel, un compañero ecuatoriano, durante el descanso de medianoche. De Madrid. ¿Y qué hacías antes? Trabajaba en construcción y tareas administrativas. No era mentira, pero tampoco toda la verdad. Diego había aprendido a manejar conversaciones sin revelar todo su pasado. Mientras tanto, a través de los encuentros controlados con sus hijos, se enteraba indirectamente de la nueva realidad de su padre. Javier e Isabel le contaban detalles sobre su abuelo que mostraban un cambio empresarial. El abuelo Manuel tiene un socio nuevo, dijo Isabel un día. ¿Nuevo? Sí, el abuelo Antonio. Ahora trabajan juntos en proyectos grandes. Mamá dice que van a construir edificios muy altos. La ironía era dolorosa. Su suegro, al que había intentado impresionar humillando a Manuel, ahora era su socio comercial. La alianza que Diego había intentado forzar se había concretado, pero sin él. ¿Se ven?, preguntó intentando sonar casual. Casi todos los días. A veces vienen juntos a recogernos del colegio. Se ríen mucho hablando de sus proyectos. Diego colgó con un sentimiento de soledad más profundo que nunca. No solo había perdido a su padre, sino que, sin querer, había generado una amistad y sociedad empresarial entre Manuel y Antonio, algo que probablemente nunca habría ocurrido sin su interferencia destructiva. Un mes después de comenzar a trabajar en limpieza, Diego había establecido una rutina que le daba cierta estabilidad, aunque mínima. Compartía una habitación en un piso de estudiantes en Lavapiés, pagando 400 euros al mes. Sus gastos se limitaban a comida básica, transporte público y llamadas a sus hijos. La transformación física era evidente. Había perdido peso por el trabajo físico y la alimentación austera. Su ropa era sencilla, práctica y económica. Sus manos, antes suaves por el trabajo de oficina, ahora estaban callosas por el manejo de herramientas. Pero la transformación mental y emocional era aún más profunda. Perderlo todo obligó a Diego a replantearse qué significaba realmente el valor y la dignidad personal. Por primera vez en su vida adulta, dependía únicamente de su propio esfuerzo, sin apoyos familiares ni conexiones privilegiadas.
Una noche, mientras limpiaba las oficinas del edificio Torre Picasso, se detuvo frente a una ventana que ofrecía una vista amplia de Madrid. La ciudad brillaba ante él, llena de vida, oportunidades y sueños. Recordó las veces en que había contemplado vistas similares desde su antigua oficina ejecutiva, convencido de que su éxito se debía a su talento y esfuerzo personal. Ahora comprendía que gran parte de aquel éxito había sido producto de privilegios heredados y oportunidades que le habían sido otorgadas. Cada euro que ganaba ahora era fruto de su trabajo real, sudor genuino y humildad aprendida. Por primera vez desde la noche de Navidad empezó a sentir un atisbo de esperanza, no para recuperar su vida pasada, sino para construir algo nuevo y auténtico, algo que incluso podría enorgullecer a un hombre como Manuel Ortega, aunque él ya no lo pudiera ver. Marzo había llegado con la promesa de la primavera y Diego llevaba 3 meses trabajando en la empresa de limpieza. Su vida se había organizado en una rutina sencilla pero digna. Trabajar de noche, dormir por la mañana, buscar oportunidades laborales por las tardes y mantener contacto regular con sus hijos a través de llamadas cuidadosamente programadas. Fue durante una de esas tardes de búsqueda de empleo que algo cambió radicalmente su perspectiva sobre la situación familiar. Después de salir de una entrevista fallida en una empresa de reformas menores, decidió caminar por el Parque del Retiro para despejar la mente antes de regresar a su habitación compartida. El aire fresco y los primeros brotes verdes de los árboles le ofrecieron un momento de calma en medio de la dificultad. Mientras paseaba por el paseo de las estatuas, quedó paralizado al ver una escena cercana al estanque. Manuel y Antonio conversaban animadamente sentados en un banco, con planos arquitectónicos desplegados sobre una mesa plegable. Ambos hombres parecían relajados, sonrientes, disfrutando de su colaboración profesional. Lo que más impactó a Diego no fue verlos juntos, sino percibir la transformación de su padre. Manuel lucía rejuvenecido, lleno de energía y vitalidad, con gestos animados mientras señalaba detalles en los planos y los ojos brillantes de entusiasmo genuino. Desde su escondite entre un grupo de turistas, Diego escuchó fragmentos de su conversación. La estructura principal puede soportar 2 plantas adicionales sin problemas, decía Manuel, trazando líneas en los planos. Brillante, Manuel. Tu experiencia en cimientos profundos es justo lo que necesitábamos. Antonio, trabajar contigo ha sido una de las mejores decisiones de mi carrera. Deberíamos haberlo hecho hace años. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que esta sociedad será mucho más exitosa de lo que imaginamos. Diego sintió una mezcla de dolor y reconocimiento. Su padre no solo había encontrado un socio comercial, sino también un amigo genuino en Antonio. La camaradería entre ellos era evidente y natural. Lo más doloroso para Diego fue comprender que su padre parecía más feliz y realizado que en años. La pérdida de su hijo no lo había destruido, sino que le había permitido formar relaciones más auténticas y satisfactorias. Mientras observaba, recordó las palabras de Antonio semanas atrás. Manuel Ortega es el tipo de hombre con el que quiero hacer negocios. Ahora entendía su significado completo. No se trataba solo de competencia o conveniencia económica, sino de respeto mutuo entre hombres íntegros. ¿Cómo van los nietos?, preguntó Antonio, mientras enrollaba un plano. Javier e Isabel son extraordinarios, inteligentes, resilientes y maduros para su edad. Han manejado toda esta situación familiar con una sabiduría que me sorprende. Es fruto de la educación que les diste, Manuel. Espero que así sea. Ellos no tienen la culpa de las decisiones de su padre. Diego sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Su padre continuaba cuidando y amando a los nietos,
aún manteniendo una postura firme respecto a él. ¿Nunca te dan ganas de reconciliarte con Diego?, preguntó Antonio con sincera curiosidad. Manuel guardó silencio por un largo rato, observando las aguas serenas del estanque. Antonio, durante 42 años creí que conocía a mi hijo. Pensé que había formado a un hombre con valores, principios y respeto por la familia. La noche de Navidad me di cuenta de que estaba completamente equivocado. La gente puede cambiar, Manuel, pero el cambio verdadero exige consecuencias reales. Si lo perdono con facilidad, ¿qué aprende? ¿Qué ejemplo reciben mis nietos sobre lo que es un comportamiento aceptable? Comprendo tu punto, respondió Manuel. No se trata de castigarlo eternamente, sino de que entienda el valor de lo que rompió. Quizá algún día demuestre que ha aprendido de verdad, pero ese día aún no ha llegado. Diego se retiró del parque sin ser visto, pero las palabras de su padre resonaron en su mente durante días. Manuel no actuaba con inflexibilidad por crueldad, sino por sólidos principios educativos. Esa noche, mientras limpiaba oficinas en el distrito financiero, Diego reflexionó sobre lo que había escuchado. Su padre buscaba evidencia de un crecimiento auténtico, no simples disculpas desesperadas o súplicas emocionales. Se preguntó a sí mismo, ¿he crecido realmente o solo estoy sobreviviendo hasta recuperar mi antiguo estatus? Durante las semanas siguientes, Diego evaluó sinceramente su proceso de transformación. ¿Aprendía humildad genuina o simplemente esperaba que la tormenta pasara? La respuesta lo incomodó. Una parte de él seguía esperando secretamente que su padre cediera y lo perdonara, devolviéndole alguna versión de su vida anterior. Pero la conversación en el parque le dejó claro algo crucial. Manuel había seguido adelante. No esperaba que Diego regresara. Había construido una vida próspera y satisfactoria sin él. Si quería alguna reconciliación futura, tendría que demostrar un cambio verdadero, no solo sufrir consecuencias temporales. Y eso requeriría mucho más esfuerzo y crecimiento personal del que había imaginado. La verdadera pregunta ya no era cuándo su padre lo perdonaría, sino cuándo él mismo se convertiría en alguien digno de ese perdón. Esta comprensión marcó el inicio de una fase completamente distinta en su proceso de recuperación personal. Diciembre volvió a Madrid, con su frío característico y sus luces navideñas, señalando exactamente un año desde la noche que había destruido la vida de Diego. Tras terminar su turno nocturno de limpieza, caminaba por calles iluminadas y se detenía frente a escaparates decorados con escenas familiares felices, recordándole dolorosamente lo que había perdido. En los 12 meses transcurridos, su transformación había sido radical. Ya no era el hombre arrogante y privilegiado que había humillado a su padre. El trabajo físico, las dificultades económicas y la soledad forzada habían moldeado una versión completamente diferente de sí mismo. Sus manos callosas, su ropa sencilla y su rostro curtido contaban la historia de una humildad aprendida a través del esfuerzo. Remedios, su supervisora en la empresa de limpieza, había notado su evolución y le ofreció nuevas responsabilidades. Diego, quiero que coordines el equipo nocturno del nuevo contrato en las Torres Key, le dijo la semana anterior. Tu trabajo ha sido impecable durante todo el año y los clientes pidieron expresamente que fueras asignado a sus instalaciones. El aumento salarial a 18 € al mes le permitió mudarse a un apartamento propio en Carabanchel. No era lujoso, pero representaba dignidad. Compró muebles de segunda mano, decoró modestamente las paredes con fotos de sus hijos y creó un hogar humilde, pero auténtico. Sus llamadas semanales con Javier e Isabel se habían convertido en el momento más valioso de su vida. Los niños habían crecido
y sus conversaciones mostraban una madurez emocional que lo sorprendía constantemente. «Papá, ¿estás bien de verdad?», le preguntó Isabel en su última llamada telefónica. «Papá, tu voz suena diferente, más tranquila», comentó su hija de 13 años. «¿Tranquila?». Sí, era cierto. Antes siempre parecía que Diego corría hacia algún lugar importante. Ahora sonaba como alguien que estaba justo donde debía estar. La observación de Isabel lo conmovió profundamente. Por primera vez en décadas no perseguía constantemente el siguiente logro, ascenso o adquisición material. «¿Crees que algún día hablarás con el abuelo Manuel?», preguntó Isabel. «No lo sé», respondió Diego tras meditar cuidadosamente. «Depende de él tanto como de mí, pero me gustaría que lo hiciera. Quisiera que supiera que he cambiado, no para recuperar lo perdido, sino para demostrar que finalmente entendí las lecciones que siempre quiso enseñarme». En la víspera de Navidad, mientras trabajaba su turno habitual, limpiando la planta ejecutiva de uno de los rascacielos más prestigiosos de Madrid, Diego se detuvo frente a los ventanales que ofrecían una panorámica iluminada de la ciudad. Un año atrás había disfrutado de lujos, cenas familiares y comodidades infinitas, pero se sentía vacío, dependiente de la validación externa y carente de propósito auténtico. Ahora, solo en una oficina vacía a las 3 de la mañana, ganando un salario modesto y viviendo en un pequeño apartamento, experimentaba una paz interior desconocida durante sus años de privilegio. Su teléfono vibró con un mensaje de Javier. «Papá, el abuelo Manuel preguntó por ti hoy». El corazón de Diego se aceleró. Era la primera señal en 12 meses de que su padre había mencionado su existencia. Respondió inmediatamente. ¿Qué preguntó? Si sabíamos cómo estabas, si tenías trabajo y un lugar donde vivir. Le dijimos que parecías estar bien, pero que no teníamos detalles porque no querías preocuparnos. ¿Y cómo reaccionó? Se quedó en silencio largo rato. Luego dijo: «Espero que esté aprendiendo lo que necesita aprender». Diego leyó el mensaje varias veces. No era perdón ni invitación al regreso, pero tampoco indiferencia total. Era una esperanza cautelosa. Esa noche, tras terminar su turno, caminó hasta la iglesia de San Jerónimo el Real, abierta para los servicios navideños. Nunca había sido especialmente religioso, pero la reflexión y la soledad del último año lo habían acercado a la espiritualidad. Se sentó en un banco, contemplando el altar iluminado, y por primera vez desde aquella fatídica Navidad, sintió un genuino agradecimiento. No había recuperado su fortuna, estatus, matrimonio, ni relaciones familiares, pero había encontrado algo que desconocía haber perdido: respeto propio auténtico. El hombre que había humillado a su padre había sido rico en bienes materiales, pero pobre en carácter. Ahora, limpiando oficinas por las noches, había perdido posesiones, pero ganado dignidad personal. Mientras salía de la iglesia al amanecer, Diego tomó una decisión que había meditado durante semanas. No contactaría directamente a su padre, respetando los límites legales, pero escribiría una carta. No sería un pedido de perdón ni una súplica de reconciliación, sino una expresión de gratitud, reconocimiento de la justicia de las consecuencias recibidas e información sobre su crecimiento personal. Era un paso necesario para completar su transformación interior, pues había comprendido que la verdadera madurez no consistía en obtener lo que uno desea, sino en convertirse en quien debe ser. Por primera vez, Diego se sentía orgulloso de quien estaba llegando a ser. La carta, escrita en las primeras horas del día de Navidad, se convirtió en el documento más importante de su vida. No fue impulsiva. Surgió después de días de reflexión, múltiples borradores y una honestidad consigo mismo que nunca antes había experimentado.
Se sentó en la pequeña mesa de su apartamento en Carabanchel, rodeado por el silencio navideño del barrio, con una taza de café barato y papel sencillo comprado en la esquina. «Estimado papá», comenzó, y luego tachó esas palabras. «Después de 12 meses, ya no tengo derecho a esa familiaridad». Finalmente escribió: «Estimado Manuel, sé que no tengo derecho a dirigirme a ti y respeto completamente tu decisión de no querer contacto. Esta carta no busca respuesta ni reconciliación. Solo necesito expresarte algunas cosas que he aprendido durante este año que cambió mi vida para siempre». Durante 4 horas, Diego plasmó no sus sufrimientos, sino su proceso de crecimiento interior. Describió su trabajo nocturno como lección de dignidad laboral, su modesto apartamento como aprendizaje de autosuficiencia. Durante 42 años creyó que merecía todo por ser tu hijo. Ahora entiende que nada se gana por nacimiento. El respeto se conquista con acciones, no con apellidos. La dignidad se construye con carácter, no con cuentas bancarias. Contó cómo, observando de lejos la sociedad empresarial de su padre con Antonio, comprendió que Manuel había encontrado la colaboración auténtica que él nunca supo ofrecer. «Verte trabajar con Antonio me enseñó algo fundamental. No necesitabas un hijo director ejecutivo, necesitabas un socio que te respetara. Nunca fui capaz de ser ese tipo de persona porque estaba demasiado ocupado, sintiéndome con derecho a todo, sin haber aportado realmente nada». La parte más dura al escribir la carta fue admitir plenamente lo que había hecho aquella noche de Navidad. «No hay excusas para mi comportamiento. Empujarte al suelo delante de tus nietos fue el acto más cobarde y cruel de mi vida. No fue un error, sino una decisión consciente de anteponer mi imagen social a tu dignidad. Fue una traición pura y merecía las consecuencias que recibí». Diego también escribió sobre sus hijos, sobre cómo en estos 12 meses había aprendido a valorar sus llamadas semanales más que cualquier logro profesional previo. Javier e Isabel le enseñaron más sobre madurez emocional en un año que él en toda su infancia. Su capacidad de mantener amor por ambos, pese a su comportamiento destructivo, era un reflejo de la educación que Manuel les había dado durante años, mientras Diego estaba demasiado centrado en su propio ego para apreciarlo. Al final de la carta, Diego abordó el futuro sin rogar ni generar expectativas. No buscaba perdón, porque sabía que éste se gana con años de conducta consistente, no con palabras en un papel. Tampoco esperaba que cambiara su decisión sobre la relación. La respetaba plenamente, entendiendo que era justa y necesaria. Le escribía para mostrar que finalmente estaba aprendiendo a ser un hombre de verdad. A sus 43 años, se sentía orgulloso de quien se estaba convirtiendo. Trabajaba con honestidad, vivía modestamente, amaba sinceramente a sus hijos y respetaba profundamente a quienes lo rodeaban. La conclusión de la carta fue la parte que más tiempo le llevó perfeccionar. Si nunca volvieran a hablar, quería que Manuel supiera que se había convertido en mejor persona gracias a las consecuencias impuestas, no a pesar de ellas. Ese era un regalo más valioso que cualquier herencia material, la oportunidad de descubrir su propio valor, separado de los logros y generosidad de su padre. Agradecía a Manuel por ser el padre que necesitaba sin saberlo, lo suficientemente fuerte para dejarlo caer, lo suficientemente sabio para proteger a sus hijos de sus errores y lo suficientemente justo para tratarlo como merecía. Con profundo respeto y amor eterno, Diego cerró la carta. La guardó durante una semana releyéndola cada noche para asegurarse de que cada palabra reflejara sus sentimientos auténticos. Finalmente, el 2 de enero, la envió por correo certificado. 3 semanas después, recibió la respuesta. Una hoja con la letra familiar de su padre. «Diego, recibí tu carta y la leí varias veces.
Me alegra saber que estás bien y creciendo como persona. Ese crecimiento es exactamente lo que esperaba que ocurriera. No estoy listo para reanudar una relación personal y quizás nunca lo esté, pero quiero que sepas que estoy orgulloso del hombre que estás eligiendo ser. Sigue ese camino, Manuel. Diego guardó esa respuesta como su tesoro más valioso. No era reconciliación, pero sí reconocimiento. No era perdón, pero sí respeto. Por primera vez desde aquella noche de Navidad, sintió paz plena. Aprendió que algunas relaciones no pueden repararse, pero que el crecimiento personal siempre es posible. Descubrió que la aprobación más importante es la propia y que la dignidad verdadera proviene de vivir con principios sólidos, no de acumular bienes materiales. Su padre le había dado la lección más valiosa de su vida al permitirle enfrentar las consecuencias de sus actos, y Diego finalmente aprendió a estar agradecido por ello,